Y sobre todo por el amplio conocimiento político de un joven que trabaja en el foro legal de la provincia de Corrientes, trabaja también con los docentes y con el tema político, ¿no? Siempre está involucrado. Así es, estamos siempre tratando de informarnos, de capacitarnos, de formarnos y por supuesto que tenemos una pasión por la política y en especial por la comunicación política, así que si sabemos respondemos y si no, nos guardamos al silencio. Ahora, si empezamos a hablar del movimiento unificador docente, sabemos que usted representa a esa fracción de docentes provinciales y fue uno de los que estuvo en la comisión con los demás gremios, donde ha peticionado que el 6% era muy bajo. Así es, ya en su momento, en las reuniones, le habíamos manifestado al Ministerio de Hacienda que el 6% era insuficiente. ¿Por qué? Pongo en contexto, en ese momento, reitero lo que ya hablamos en una oportunidad, los docentes correntinos, el último aumento que tuvieron fueron en agosto del 2025, septiembre no hubo aumento, octubre tampoco, diciembre, un aumento en el mes de marzo de un 6%. Nosotros entendíamos, y lo dijimos claramente, que alrededor de un 15 a 21% de inflación nomás estaban perdiendo los docentes. Los manifestamos, la respuesta del gobierno provincial es que no hay plata, nosotros le dijimos los docentes van a rechazar y bueno, después tuvimos una crisis cuando los que se dedicaron al paro hicieron el paro, el gobierno provincial le podó literalmente los salarios a los docentes, lo que motivó que hubiera una manifestación en toda la provincia bajo la bandera de docentes autoconvocados, primero que se le restituya lo que se había descontado injustamente. Se logró esa primera etapa y en otra de las consignas era el rechazo al 6%. La situación actual, seguimos con ese 6%, toda la administración pública, a diferencia del Poder Judicial, que sí logró un aumento de 6 en marzo y 6% abril. Pero ¿qué ocurre? Hoy estamos ya en abril, está en dudas el aumento al Poder Judicial del 6%. El ministro de Hacienda comunicó a los ministros del Superior Tribunal de la provincia de Corrientes que no hay plata para abonar ese 6%. Es decir, estamos nuevamente a una probable crisis, pero ya con los empleados del Poder Judicial, si no se resuelve en esta semana o la otra, ¿no? Ahora doctor Cristaldo, se habla también de que el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, está juntando moneda por moneda para poder cumplir con los sueldos del mes de abril, la próxima semana o la semana entrante. Y también, según expresiones de él, que para mayo ya estaría en estudio un posible aumento nuevamente. Primero lo que hay que decir que en esta primera quincena de abril la recaudación por coparticipación, es decir, lo que nos manda Nación a la provincia de Corrientes, ha mejorado, porque ya empezaron algunas cosechas y demás. Eso ya empezó a mejorar los recursos coparticipables. Lo que alegan del gobierno provincial es que no tienen plata para hacer un aumento responsable. Pero acá tenemos que mirar una cuestión que hace rato lo venimos hablando en tu programa. ¿En qué gastan o en qué invierten los recursos de todos los correntinos las intendencias, los distintos poderes, el gobierno provincial? ¿Se cuidan los recursos? ¿Se malgasta? ¿Seguimos de joda en tiempos de crisis o queremos administrar mejor? Porque después, ante alguna turbulencia, podemos tener conflictos sociales. Si miramos, por ejemplo, la salud,
Algunos hospitales ya comunican que no se hacen ciertos análisis por no tener reactivos. En otros casos se posponen operaciones te dicen no hay turno, pero en el fondo lo que está encubriéndose de alguna manera es que no hay los insumos suficientes para afrontar los gastos o inversiones de salud que normalmente tenía la provincia. Y ahí está la pregunta: ¿cómo se administran los recursos? ¿Se gasta eficientemente o seguimos sin una administración responsable? Ahora, ahí me dejo pensando, y me dejó pensando, porque esta semana, por ejemplo, hicieron un traslado del hospital de San Miguel al hospital de Ituzaingó, que es el hospital de cabecera de San Miguel. Fueron en ambulancia y llevaron una parturienta, una mujer embarazada que al llegar al pueblito antes de Ituzaingó quedó sin combustible. Tuvo que auxiliarle en la otra ambulancia porque ya estaba en trabajo de parto y tuvo que nacer la criatura en la ruta 12. Vemos cómo está la salud en Corrientes. No, es una gran preocupación. Por eso la mayoría de los analistas económicos, los analistas en serio, hablan y ponen el foco en cómo se invierten, cómo se gastan los recursos de los distintos organismos. A nivel nacional, hace 2 años vienen hablando de eso, y hay algunos intendentes, algunos organismos que miran para el costado, quieren seguir viviendo de la misma manera, y por supuesto que la plata no alcanza. Y usted recordará, por lo menos hace 20 años atrás, antes usted se podía tener familia, como se dice, en su localidad, o quedarse el apéndice en su localidad, y hoy parece que la mayoría de los hospitales optan por el sistema de derivación, es decir, la ambulancia, por cuestiones meramente graves, tiene que estar viajando o a Ituzaingó o a Corrientes Capital desde la localidad del interior. Sí, en caso nuestro nos toca Salá, Brucutiá, Concepción, Santa Rosa, Tabaíta, Tacuá, San Lorenzo viene para Salá, o sea, Salá es el hospital de cabecera y no da abasto. Sí, por eso le digo, tampoco en la ambulancia, si uno no tiene condiciones en la ambulancia, corre el riesgo de quedarse sin combustible o que sufra algún desperfecto, y teniendo un paciente no tan grave, pero que puede causar una preocupación. Sí. Ahora llamarlo, ¿no? Sí. Ahora, doctor, la nación aporta con lo que es la coparticipación, sabiendo que usted tiene conexión con la política nacional. La coparticipación es prácticamente un boteo diario. El problema por ahí que ocurre es que hay algunos contratiempos que tiene el país. Por ejemplo, si no hay buena recaudación del IVA, de impuesto a las ganancias, naturalmente que cae la coparticipación, por ejemplo, para las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, también naturalmente. Pero, por ejemplo, la provincia de Corrientes, de enero a esta parte, tuvo unos ATN de alrededor de 14.000 millones de pesos, la provincia de Corrientes extra. Y hablo de ATN que son fondos no reintegrables. Y además hubo un arreglo de deuda del Instituto de Previsión Social de alrededor de 40.000 millones a pagarse en 12 cuotas. Y además está pendiente la cuestión de una donación o compensación de deudas por el predio del terreno o el terreno del regimiento 9 de la capital de Corrientes. Es decir, que en líneas generales, entre el gobierno de la provincia de Corrientes y el gobierno nacional hay muy buena relación. Pero usted me dirá, ¿pero y por qué no termina la autovía de la Ruta 12? Bueno, ahí hay una cuestión puntual. Por supuesto que se tendría que terminar, y hace bastante, porque esto viene del gobierno del presidente Macri.
Pero, por ejemplo, en el último tramo, oficialmente lo que me dijeron es que el gobierno nacional le ofrecieron unos bonos para terminar la obra a la empresa constructora, la que ganó la licitación, pero que fue rechazada por parte de los empresarios. Ahora, la empresa constructora había cobrado determinada cantidad de dinero que entre provincia y nación pusieron para que continúe la obra. Sí, van por tramos. Se aprueba un tramo, se cobra y así sucesivamente, porque también los empresarios, imagínense que si usted tiene 10 horas y no le pagan 2, ya empieza con problemas económicos, tiene que pagar el personal y demás. Pero en esto hay un déficit, en la autovía no hay excusa, hay un déficit, eso ya tiene que estar terminado. Más allá de que hace 4 meses que está Juan Pablo Valdés como gobernador de la provincia, ¿cómo ve usted el tema de gestión, o es todo más cholulaje por el tema de las redes sociales y no hay obra, no hay divisas en los pueblos, no ingresan en construcción de vivienda, polideportivo, escuela, hospital, mejoramiento de algunas instituciones en la parte edilicia? No, yo lo que veo que hay una distinta forma de gobernar, que se ve una persona mucho más joven, más dialoguista. Si tiene que viajar a una provincia vecina o a Buenos Aires a hablar con el presidente, o si tiene que acompañar al presidente de la Nación en una misión comercial, no tiene ningún inconveniente. Teníamos un ex gobernador, Gustavo Valdés, que todo el tiempo estaba criticando al gobierno nacional, que nos sentíamos indisciplinados, que no hay plata, que no nos van a llevar a guachazos. Y acá se ve un cambio de dinámica, pero en los municipios del interior se quejan de que no hay recursos, que no hay algún incentivo para obras especiales. Por ejemplo, si uno mira la Ruta 5, hay reclamos permanentes en la legislatura de mayor gestión. Y desde el gobierno provincial la respuesta es: no tenemos plata. Veremos hasta cuándo esto sigue soportando la sociedad, los municipios, la sociedad en general, y vamos a tener que mirar muy de cerca esta cuestión con los empleados del Poder Judicial. Porque si a los empleados del Poder Judicial no se les cumple, recordemos que el Poder Judicial es un poder independiente y ya por acordada, otorgado un aumento del 6% para abril. Si no se cumple el Poder Ejecutivo con esta cuestión para el Poder Judicial, estamos en la puerta de un conflicto serio, porque pelearse con la justicia correctiva, con los empleados del Poder Judicial de corriente, puede disparar una crisis. Ya tuvimos una alarma con el sector de los docentes autoconvocados, pero así denominado, y si a esto se suma esta cuestión, y que también en un análisis nacional y provincial vemos que lo reconoció el propio Milei, que la recaudación no era el número que él quería, y que también no hay una recaudación crecida, que él espera que ahora en el mes de abril por las cosechas, pero puso las cosechas mejores. Si el gobernador no da señales claras de una administración eficiente, cuidando los recursos y respondiendo ante las necesidades, podemos tener problemas. Ahora doctor, el día de hoy se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto para dejar sin efecto todo lo que fue aumento de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, porque la gente no tiene cómo pagar. El empleado venció la luz y no tiene para pagar porque no le alcanza. Sí, ese proyecto, todo el mundo estaba pendiente de ese proyecto, pero la realidad es que ese proyecto se mandó a comisión, es decir, no tiene el consenso. Recordemos que Vamos Corrientes tiene casi 2/3 solamente,
y eso se fue prácticamente a una comisión. Usted sabe que para que vuelva a tratarse en el recinto tiene que tener el dictamen de la comisión ejecutiva, ¿no? Si no, seguramente no van a poder tratar este año y así va a suceder. Doctor, yo le agradezco sus conceptos, como siempre. Algo más que quiera compartir con nosotros como novedad, sobre todo en lo salarial. Que estamos en comunicación permanente. Yo creo que de a poquito se va a abrir el diálogo nuevamente y esperemos que el gobernador reflexione, que haga los ajustes donde tenga que hacer, pero no que sea por el salario docente o de la administración pública en general, y que la Argentina se recupere en la recaudación de esta cosecha, pueda inyectar mayor salario, movimiento económico a la Argentina, porque es lo que se necesita. Hay buenas señales. Hoy el ministro Caputo se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional. Aparentemente hay buenas señales, la auditoría fue buena, así que esperemos que esto progrese. Doctor Andrés Cristaldo, muchísimas gracias, tenga buenas tardes. Muy buenas tardes a vos y saludos a tu audiencia.